Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que tu copyright en listos para un viaje lleno de intriga, Pasiu Superíndice 3N y paisajes impresionantes, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Lo escucharon bien, esas series que nos roban el aliento, que nos hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla ahora NMU accesibles que nunca. Hoy les traigo una noticia que su copyright que muchos estaban esperando, series turcas con diéresis copyright picas, de esas que te atrapan desde el primer minuto, llegan a YouTube. Imagínense poder disfrutar de estas historias cautivadoras, con sus giros inesperados, sus personajes memorables y esas actuaciones que te tocan el corazón. Superíndice 3N, todo al alcance de un clic. Antes de que me emocione demasiado y empiece a revelarles todos los detalles jugosos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo de las series, el cine, y todo lo relacionado con el entretenimiento, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás, porque aquí siempre encontrarás ese contenido fresco, original y con mucha pasión. Superíndice 3N. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Listos para descubrir copyright series turcas con diéresis copyright picas podremos disfrutar en YouTube? Pues prepúrense, porque la lista es de infarto. Vamos a explorar dramas Superíndice 3 ricos, romances intensos, thrillers llenos de suspenso y hasta comedias que te harán reír a carcajadas. Les aseguro que hay algo para todos los gustos. Empecemos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Diriliay, Ertuğrul. Si eres fan de las historias de con diéresis copyright poca, de batallas con diéresis copyright picas y de personajes heroicos, esta serie es para ti. Ambientada en el siglo XIII, Diriliay, Ertuğrul narra la historia del padre de Osman N.I., el fundador del Imperio Otomano. Veremos las luchas, las traiciones y las alianzas que llevaron a la creación Superíndice 3N de uno de los imperios grandes y poderosos de la historia. Además, la producción Superíndice 3N es impecable, con escenarios impresionantes, vestuarios detallados y coreógrafos de batallas que te dejaron sin aliento. Si te gusta Game of Thrones o Vikings, te aseguro que Diriliay, Ertuğrul te encantará. Rate para vivir una aventura llena de acción. Superíndice 3N, pasión. Superíndice 3N y drama. *** Profundizando en Diriliay, Ertuğrul, un viaje al origen del Imperio Otomano. *** Diriliay, Ertuğrul, no es simplemente una serie de acción. Superíndice 3N, es una inmersión. Superíndice 3N profunda en la cultura, la política y las creencias del siglo XIII en Anatolia. La serie se centra en la tribu Kai, una de las muchas tribus turcas que buscaban establecerse en la región. Superíndice 3N, enfrentando constantes amenazas de los bizantinos, los templarios y otras tribus rivales. Ertuğrul Gazi, interpretado magistralmente por Engin Altandú IV Ciatan, es un líder carismático y valiente, guiado por un fuerte sentido de justicia y fe. Su liderazgo no solo se basa en la fuerza física, sino también copyright en la sabiduría y la diplomacia. A lo largo de la serie vemos Superíndice 3 Ertuğrul forja alianzas, negocia tratados y lucha incansablemente para proteger a su tribu y asegurar su futuro. La serie también copyright explora las complejas relaciones familiares y tribales. Vemos el amor y el respeto que Ertuğrul siente por su madre, Aime Hatun, una mujer sabia y fuerte que ejerce una gran influencia en la tribu. También copyright vemos la rivalidad entre Ertuğrul y sus hermanos, G1 IV IV Z y Sungurtekin, quienes a menudo cuestionan sus decisiones y ambiciones. La fe islámica juega un papel fundamental en Diriliay, Ertuğrul. La serie muestra Superíndice 3 la religión. Superíndice 3N proporciona a los personajes un Superíndice 3 digo moral, una fuente de consuelo y un sentido de propósito. Superíndice 3 cito. Las oraciones, las referencias al Corán y las enseu más menos anzas de los sabios islámicos son elementos recurrentes que enriquecen la narrativa y dan profundidad a los personajes. La calidad de la producción. Superíndice 3N de Diriliay, Ertuğrul, es excepcional. Los escenarios son impresionantes, desde las vastas estepas de Anatolia hasta las fortalezas medievales. El vestuario es meticulosamente detallado, reflejando la moda y las costumbres de la con diéresis copyright poca.
Las coreógrafas de las batallas son realistas y emocionantes, con escenas de lucha cuerpo a cuerpo, arquerua y estrategias militares. En resumen, Diriliai, Ertuğrul, es mucho más que una serie de entretenimiento. Es una ventana a la historia, la cultura y la religión superíndice 3N del mundo turco. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y aprender, no te pierdas Diriliai, Ertuğrul. Pero no todo es historia y batallas, también copyright, hay espacio para el romance y el drama contemporáneo. Por eso les quiero hablar de otra serie que estoy segura que les encantará, Aik Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y ha sido adaptada en varios pauses. Narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Pero la felicidad de Biter se ve amenazada cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible que los llevará a vivir un romance prohibido con consecuencias devastadoras. Aik Memnu es una serie llena de pasión superíndice 3N, intriga y drama. Las actuaciones son impecables y la historia te atrapa desde el primer momento. Si te gustan las historias de amor prohibido, los secretos familiares y las relaciones complejas, esta serie es para ti. *** descentrao más menos ando la pasión superíndice 3N prohibida en Aik Memnu, un clásico del drama turco ***. Aik Memnu es una adaptación superíndice 3N moderna de la novela Omu superíndice 3 Nima de Halit Ziyawaklgil, publicada a finales del siglo XIX. La serie conserva la esencia de la novela original, pero la traslada a la Estambul contemporánea, creando un drama aún más intenso y relevante. Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, es una joven hermosa y sofisticada que se siente atrapada por su pasado y busca escapar de la sombra de su madre, Firdevs, una mujer ambiciosa y manipuladora. El matrimonio con Adnan Ziyagil, un hombre rico y respetado pero mucho mayor que ella, parece ser la solución superíndice 3N a sus problemas. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el atractivo y carismático sobrino de Adnan, interpretado por Kuanuparra Fotatui. La química entre Biter y Belul es innegable desde el primer momento. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, la atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve cada vez más fuerte, llevándolos a un romance prohibido que pone en peligro sus vidas y las de quienes los rodean. Aik Memnu explora temas universales como el amor, la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras y CEU superíndice 3 mo los secretos y las mentiras pueden destruir familias y relaciones. Las actuaciones en Aik Memnu son excepcionales. Beren Saat ofrece una interpretación superíndice 3N brillante de Biter, mostrando su vulnerabilidad, su ambición superíndice 3N y su lucha interna. Kuanuparra Fotatui encarna a la perfección superíndice 3N a Belul, un hombre atormentado por sus propios demonios y atrapado entre el deber y el deseo. La serie también Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Adnan Ziyagil, interpretado por Seluparra Fouka Y Untem, un hombre bueno y generoso pero ingenuo y ciego ante la realidad, Firdevs Y Urreolu, interpretada por Nebahat Zere, una mujer ambiciosa y manipuladora que busca controlar la vida de su hija, y Nia Tonal, interpretado por İlker Kızmaz, un hombre leal y honesto que se enamora de Biter. Aik Memnu es una serie visualmente impresionante. La serie es ambientada en una lujosa mansión superíndice 3N a orillas del bus superíndice 3 Esforo, con vistas espectaculares de Estambul. El vestuario es elegante y sofisticado, reflejando el estatus social de los personajes. La música es emotiva y envolvente, creando la atmósfera superíndice 3 esfera perfecta para cada escena. En definitiva, Aik Memnu es una serie imprescindible para los amantes del drama y el romance. Una historia cautivadora que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la pasión superíndice 3N y las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, si lo tuyo son las historias modernas y con un toque de misterio, no te puedes perder con Dieres y Sukur. Esta serie nos lleva a un barrio peligroso de Estambul, controlado por la familia Koupárrafo Oval. Cuando el hijo menor de la familia, llamado Párrafo, regresa a con Dieres y Sukur después copyright S de más menos os de ausencia, se ve envuelto en una guerra por el control del barrio. Con Dieres y Sukur,
es una serie llena de acción superíndice 3N, suspenso y drama. Los personajes son complejos y tienen sus propios motivos, y la historia te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Si te gustan las series de mafias, las historias de venganza y los thrillers llenos de giros inesperados, Ukondiere Shizukur es una excelente opción superíndice 3N. Adentrándonos en el inframundo de Ukondiere Shizukur, un thriller urbano lleno de acción y suspenso Ukondiere Shizukur es una serie que te sumerge en el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. La serie se centra en el barrio de Ukondiere Shizukur, un lugar donde las reglas son dictadas por la familia Kouparrafo-Obal, una poderosa dinastía criminal que controla el tráfico de drogas y otros negocios ilegales. Yamau Parrafo Kouparrafo-Obal, interpretado por Aras Bulut Nemli, es el hijo menor de la familia, un joven rebelde y aventurero que ha abandonado Ukondiere Shizukur para construir su propia vida como músico. Sin embargo, cuando su padre Idris Kouparrafo-Obal es asesinado y Ukondiere Shizukur se ve amenazado por una nueva banda rival, Yamau Parrafo se ve obligado a regresar a su hogar y asumir el liderazgo de la familia. Ukondiere Shizukur es una serie llena de acción superíndice 3N, suspenso y drama. La serie nos muestra las luchas de poder entre las diferentes bandas criminales, las traiciones, los asesinatos y los sacrificios que los personajes deben hacer para sobrevivir. La serie también Copyright N explora temas como la familia, la lealtad, la justicia y la venganza. Vemos CU superíndice 3mo los lazos familiares pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad, y CU superíndice 3mo la búsqueda de venganza puede consumir a una persona. Los personajes en Ukondiere Shizukur son complejos y tienen sus propios motivos. Yamau Parrafo es un líder carismático y valiente, pero también Copyright N es atormentado por su pasado y lucha por encontrar su lugar en el mundo del crimen. Sena Kouparrafo-Obal, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, es la esposa de Yamau Parrafo, una mujer fuerte e independiente que se enamora de Ukondiere Shizukur Copyright L y se convierte en su apoyo incondicional. La serie también Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Idris Kouparrafo-Obal, interpretado por Erkan Kesal, el patriarca de la familia, un hombre sabio y respetado pero también Copyright N despiadado y calculador. Bartolu Saadetin, interpretado por Erkan Kouparrafo Akakau Estendil, un enemigo de la familia Kouparrafo-Obal que busca venganza por la muerte de su padre, y Aliu Parrafo, interpretado por Zako Kaolu, un hombre con discapacidad intelectual que se convierte en el informante y amigo de Yamau Parrafo. Ukondiere Shizukur es una serie visualmente impactante. La serie estuvo ambientada en el barrio de Ukondiere Shizukur, un lugar decadente y peligroso que se convierte en un personaje muy S de la historia. La cinematografía es oscura y sombría, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y peligro. La música es potente y moderna, reflejando la energía y el ritmo de la serie. En resumen, Ukondiere Shizukur es una serie adictiva y emocionante que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Una historia llena de acción superíndice 3N, suspenso y drama que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Pero no todo es drama y acción superíndice 3N, también Copyright N hay series turcas que te harán reír carcajadas. Por eso les quiero recomendar Erkenci Kuay. Esta serie es una comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven showmanager que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Kan, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un hombre aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible que los llevará a vivir un romance lleno de aventuras y malentendidos. Erkenci Kuay es una serie fresca, divertida y llena de energía. Las actuaciones son excelentes y la química entre los protagonistas es innegable. Si te gustan las comedias románticas, las historias de amor con un toque de humor y las series que te hacen sentir bien, Erkenci Kuay es perfecta para ti. *** Volando alto con Erkenci Kuay, una comedia romántica llena de encanto y diversión ***. Erkenci Kuay es una serie que te robará el corazón superíndice 3N con su encanto, su humor y su romance. La serie se centra en la historia de Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, una joven showmanager y creativa que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem sueña más menos con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero se siente atrapada por las expectativas de su familia y su entorno. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem comienza a trabajar en la agencia de publicidad de los padres de su hermana,
donde conoce a Candy Beat, interpretado por Kanyaman, el hijo mayor de la familia. Un fotu superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que ha viajado por todo el mundo. La química entre Sanemikan es instantunea, pero su relación superíndice 3n estu llena de malentendidos, obstáculos y situaciones CU superíndice 3 micas. A medida que trabajan juntos, Sanemikan se enamoran, pero deben superar sus propios miedos y dudas para estar juntos. Erkenci Kwai es una serie fresca, divertida y llena de energía. La serie nos muestra la importancia de seguir nuestros sueños más menos os, de ser fieles a nosotros mismos y de luchar por el amor verdadero. Las actuaciones en Erkenci Kwai son excelentes. The Method de Mir ofrece una interpretación superíndice 3n encantadora de Sanem, mostrando su inocencia, su creatividad y su corazón superíndice 3n puro. Kanyaman encarna a la perfección superíndice 3n a Kan, un hombre atractivo y seguro de sí mismo pero también copyright n vulnerable y sensible. La serie también copyright n cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Mepkibe Aiden, interpretada por Özlem Tokaslan, la madre de Sanem, una mujer tradicional y protectora, Nihat Aiden, interpretado por Berat Yenilmez, el padre de Sanem, un hombre tranquilo y comprensivo, y Leila Aiden, interpretada por Oznur Serupa Rafaele, la hermana de Sanem, una mujer ambiciosa y competitiva. Erkenci Kwai es una serie visualmente atractiva. La serie estuvo ambientada en Estambul, con vistas impresionantes de la ciudad. El vestuario es colorido y moderno, reflejando la personalidad de los personajes. La música es alegre y pegadiza, creando un ambiente optimista y divertido. En definitiva, Erkenci Kwai es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera, divertida y llena de encanto. Una historia que te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Y estas son solo algunas de las muchas series turcas con diéresis copyright picas que ahora puedes disfrutar en YouTube. La verdad es que la oferta es enorme y hay para todos los gustos. Te invito a que explores y descubras tus propias joyas. Lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de acceder a estas producciones de alta calidad de una manera fácil y accesible. Pero antes de despedirme, quiero darles algunos consejos para que disfruten al máximo de estas series turcas en YouTube. Primero, asegúrate de tener una buena conexión superíndice 3n a Internet para evitar interrupciones. Segundo, activa los subtítulos en español más menos ol si no entiendes turco. Y tercero, prepárate para maratonear, porque una vez que empieces a ver una de estas series, te será difícil parar. Te lo aseguro. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie turca nueva que les interese. Recuerden que estas series son una excelente manera de conocer otra cultura, de disfrutar de historias emocionantes y de pasar un buen rato. En resumen, hoy les conto copyright sobre la increíble noticia de que series turcas con diéresis copyright picas estu, n ahora disponibles en YouTube, ofreciendo una amplia variedad de geo copyright neros y narrativas para todos los gustos. Desde dramas istu superíndice 3 ricos como Diriliay, Ertuğrul, hasta romances prohibidos como Aik Memnu, pasando por thrillers llenos de suspenso como U con diéresis Ukur y comedias románticas como Erkenci Kwai. Hay una serie turca esperando ser descubierta por cada uno de ustedes. Les comparto algunos consejos para que disfruten al máximo de esta experiencia y los invito copyright a explorar y encontrar sus propias joyas dentro de este vasto universo de entretenimiento turco. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Les de estas series les llama es la atención superíndice 3n? ¿Han visto alguna serie turca que les haya encantado y que quieran recomendar? Do copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gusta superíndice 3, do copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos podemos construir una comunidad de amantes de las series y el cine. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.